Otro es el producto per cápita, ¿no? Eso es relacionado a ver cuánto, ¿no? Cada habitante, ¿no? De un país, en este caso, ¿no? Tiene ingreso anual. Y justamente ese indicador es, pues, ¿no? De acuerdo a la cantidad de recursos que se genera en el país. Y eso se divide en número de población total, ¿no? Entonces, eso ha aumentado, ¿no? En los últimos años, pero ahora con lo que tenemos déficit, ¿no? O sea, no hay recursos. Entonces, bueno, también ha disminuido nuestras reservas internacionales y eso está en el Banco Central de Bolivia en lingotes de oro. Entonces, cuando no hay recursos, bueno, pues el gobierno, en este caso el presidente, ¿no? A través de los mecanismos, ¿no? Que la norma indica, utiliza, ¿no? Y bueno, pues disminuye ese recurso que se tiene, ¿no? Y eso más se cuenta y toda la producción, en este caso, que se desarrolla en un determinado tiempo, se divide, ¿no? En este caso, por número de habitantes. Y ese es el ingreso per cápita, ¿no? Que tiene, ¿no? En un país. Ese es otro indicador también, ¿no? Aparte del crecimiento económico y lo que es la inflación, ¿no? Son también, y también se puede hablar de aquí lo que son las exportaciones, lo que son las importaciones, y ahí se maneja el balanza comercial, ¿no? Y la balanza comercial, si es positiva o es negativa. En este caso, ¿qué significa positivo? O sea, el país tiene que exportar, ¿no? Más cantidad, ¿no? E importar menos cantidad de productos, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como balanza, ¿no? Positiva, ¿no? Y si es negativa, entonces quiere decir de que el país exporta, ¿no? Menos cantidad de productos e importa más cantidad, en este caso, ¿no? De productos. Entonces, cada uno, eso tiene que analizar cómo estamos en los diferentes sectores, en este caso, ¿no? Ya de la economía, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta todos esos aspectos cuando analizamos en términos económicos, ¿no? En cuanto al entorno político, bueno, como les decía, está relacionado con la democracia, ¿no? Con lo que son los partidos políticos, ¿no? La ideología política, ¿no? Y el poder que tienen, en este caso, las autoridades y la relación que se maneja, ¿no? Con diferentes instancias del gobierno, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces, eso influye, obviamente, ¿no? En la actividad productiva, en la actividad del negocio, ¿no? El factor político, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar, por ejemplo, en la ciudad de El Alto, ¿no? Cómo influye el factor político, ¿no? Las autoridades, ¿no? Bueno, ¿no? Y realmente, ¿no? Proyectan el crecimiento, el desarrollo. Bueno, pues hemos pasado ya más de 14 años con el mismo partido político y bueno, pues si no hay mejoras, entonces hay que repensar qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, si comparamos en este caso lo que es, ¿no? Al año ustedes van a viajar y van a constatar, ¿no? Lo que es todo Villa Tunar y Chapare, ¿no ve? Pues se cambió totalmente en este caso. Allá todos los callecitas son, ¿no? De asfalto, imagínense, ¿no? Y a veces no hay ni gente, ¿no? Y tienen grandes ahí empresas en este caso. Pero aquí en el Alto, que apoyamos políticamente al partido y bueno, qué cosa ha mejorado, ¿no? Hablando ya, combinando también con lo que es la parte económica, ¿no? Entonces, se tiene que analizar el factor político, ¿no? El jurídico se relaciona con las normas, ¿no? Con las leyes, empezando la Constitución Política del Estado. Ustedes han debido leer la Constitución Política del Estado y ahí indica, ¿no? Cómo el sector productivo es prioritario, ¿no? Sobre todo
¿no? Hablamos de economía plural, ¿no? Y la economía plural está conformado por lo que es empresas comunitarias, ¿no? Organizaciones comunitarias que se dedican a la producción, ¿no? Y esto estamos hablando de lo que es la microempresa, lo que es la pequeña empresa, ¿no? Y todo lo que es el comercio, artesanía y también lo que son las organizaciones económicas campesinas, ¿no? Y organizaciones, ¿no? De productoras, ¿no? De pueblos indígenas originarios. Entonces, todos esos aspectos se aplica en la práctica y qué otras normas, ¿no? Se debe tomar en cuenta en el sector productivo, ¿no? En la economía, ¿no? Si nosotros queremos relacionar, ¿no? Y además, aparte de conocer en este caso, ¿no? La regulación de las empresas, ¿no? Y todo lo que es la actividad productiva, ¿no? Y del comercio, bueno, pues obligadamente tenemos que hablar del código de comercio, ¿no? También código tributario, ley general del trabajo, ¿no? Ley de seguro social, ¿no? Ley en este caso, ¿no? De sociedades bancarias, ¿no? Entonces, hay otras leyes, ¿no? Que obviamente tienen relación directa con la actividad productiva. Y la parte social y cultural, decíamos que, bueno, está relacionado con lo que es la educación, con lo que es la salud, servicios básicos, ¿no? La seguridad, ¿no? Que tiene que tener una ciudad, ¿no? Y eso existe o no existe, ¿no? Todo lo que es la violencia, ¿no? Que se da entre familias, ¿no? Y todo lo que es también, ¿no? La parte. Y si nosotros relacionamos con la parte de cultura más, entonces podemos hablar de lo que son los usos, costumbres, hábitos, ¿no? La forma de vestimenta, sus músicas, ¿no? Su folclore, bueno, infinidad de aspectos se puede tomar en cuenta, ¿no? En el entorno social, cultural, en este caso, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar, por ejemplo, a ver, al momento de nacer, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida? Entonces, con esta pandemia, todo eso ha disminuido, ¿no? Nos decían que 65, 70 años que puede uno vivir, ¿no? Pero ahora ya no es tan seguro eso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? El crecimiento de la población, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Que aquí en la ciudad del Alto, ¿no? El crecimiento es 2,5%, por ejemplo, ¿no? Vamos a, ¿no? Indicar, pero en un municipio de área rural y es negativo más bien, ¿no? O sea, menos 0,1 o tanto, así, y así se habla, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cada vez, ¿no? O cada año que pasa, entonces hay menos población en área rural. Y ahora, por eso es importante el censo, ¿no? Y nos va a reflejar cuál es la situación social, ¿no? La población, ¿no? De cada municipio, ¿no? No nos olvidemos porque los municipios reciben los recursos del Estado, ¿no? De coparticipación tributaria de acuerdo a número de habitantes. Si tiene más habitantes, más dinero, ¿no? Llega al municipio. Si tiene menos habitantes, recibe menos en este caso, ¿no? Por eso es importante que están enfatizando las autoridades de que, bueno, pues, ¿no? Que el censo es fundamental, importante, ¿no? Entonces, se puede analizar muchos aspectos, como les indicaba, en el entorno social. En el entorno tecnológico es lo mismo, ¿no? A ver cómo estamos avanzando en la parte de investigación, en la parte de innovación, ¿no? En lo que es la tecnología, o sea, lo que es la ciencia y tecnología, o sea, y van juntos esto, ¿no? Si no hay investigación, bueno, pues no hay pues tecnología, ¿no? Entonces, pero en el mundo, en otros países, bueno, pues invierte el Estado, ¿no? O sea, tiene presupuesto, ¿no? Para la investigación.
pero a veces no tenemos esa cultura de investigación, que a veces todo copiamos, aplicamos, compramos simplemente. Entonces, aquí en nuestro país, ¿no? Hay muy pocos, ¿no? Investigadores, ¿no? Que están, ¿no? En esto de lo que es la tecnología. Pero aparte de eso, también el Estado, ¿qué está haciendo? El municipio, ¿qué está haciendo? Aquí sería excelente, pues, ¿no ve? Que tengamos un centro, ¿no? De un centro tecnológico, por ejemplo, de análisis de laboratorios, de todo lo que es la alimentación. O sea, me refiero a la transformación, en este caso, ¿no? Fabricación de alimentos, ¿no? Y no estar llevando a otros países. Por ejemplo, tenemos quinoa, tenemos tarwi, tenemos yuño, bueno, tenemos haba, pero como no tenemos centros, ¿no? De análisis de laboratorio científico, entonces, pues, como materia prima exportamos, ¿no? O sea, llevan nuestros productores a Perú, a otro país. Entonces, ellos como tienen grandes centros, analizan y patentan, pues, o sea, o llevan a nombre de su país, en este caso, el tratamiento que se hace, ¿no? Entonces, hay bastante para analizar, para discutir, ¿no? Y en la actividad, en este caso, ¿no? Económica, productiva, siempre va a estar, ¿no? Bajo estos factores, ¿no? ¿No? Influido positivamente o negativamente, ¿no? Entonces, el gerente al administrador tiene que tener esta información, cómo está actualmente, ¿no? Y lo mismo en la parte del entorno ecológico. Como les decía, bueno, nosotros hablamos de responsabilidad social empresarial, pero de manera general, no, los temas que se maneja es, ¿no? Desarrollo sostenible. ¿Y qué es desarrollo sostenible? O sea, es, ¿no? Proyectar, ¿no? El nivel de vida, o sea, ¿no? Para las familias, pero considerando de que los recursos naturales no simplemente puede explotarse, ¿no? Pensando en esta generación, sino que tenemos que, ¿no? Utilizar, ¿no? Explotar, tomando en cuenta de que estos recursos también tienen que alcanzar, ¿no? Para futuras generaciones, en este caso. Y por eso el cuidado de medio ambiente, ¿no? Disminuir la contaminación, ¿no? Y todo lo que es la parte ecológica, biodiversidad, es importante hoy en día, ¿no? Y es un claro ejemplo, cada año que pasa, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Y por ejemplo, cuando antes, estoy hablando de años 80, ¿no? 85, bueno, pues todo era blanco, nuestros nevados, pues, ¿no? Aquí Chacaltaya, ¿no? Ya totalmente, ¿no? ¿No? Pero hoy en día uno puede observar nada y ustedes en algún momento, a ver, poco a poco, observen y bueno, cada año que pasa va disminuyendo, va desapareciendo en este caso. Y a la larga, obviamente, vamos a tener serios problemas, ¿no? En la parte ecológica. Entonces es fundamental hacer conciencia, ¿no? Educación, ¿no? Bueno, pues cuidar nuestro ambiente. Por más que tengamos un pequeño taller, ¿no? Algunos, bueno, hasta no son tan amables con la parte de los plantines, de los árboles, por ejemplo, ¿no? No sé qué será, pues por hábito será, no les encanta, no les gusta, pero sería lindo pues que nuestra ciudad del Alto esté, ¿no? Con árboles, y eso es cuidado de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces se puede hablar bastante, ¿no? De los aspectos, ¿no? Que estamos señalando, y es importante conocer todo este macroentorno que obviamente quizás no vamos a afectar de manera directa, pero en algo podemos influir, ¿no? Y esa suma de esfuerzos, obviamente, por lo menos, ¿no? Va a permitir mejorar, ¿no? Que nuestra empresa funcione en mejores condiciones o en condiciones aceptables, ¿no? Mínimas, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay bastante para discutir. Y bueno, por ejemplo, en el aspecto económico, ¿no? Y político y social, si nosotros combinamos, por ejemplo, a ver cómo sería lo que es ¿no? El contrabando, ¿no? La informalidad, ¿no? El comercio informal, eso ayuda, eso colabora y cada año está creciendo eso. Cada año, ¿no? Las calles, las avenidas están llenándose, ¿no? Con vendedores. Entonces, eso va a ser la solución a la larga. O cómo, pero ahora las autoridades, en este caso ahí, tienen que intervenir, pues, ¿no? Y es la parte legal, ¿no? Pero como también es parte social, cultural, porque la educación, bueno, ¿no? La gente no entiende, ¿no? O sea, por más que lo expliques de que esta, ¿no? La calzada, ¿no? ¿no? La acera tienen funciones, ¿no? Que tiene que cumplir, ¿no? Y cuando decimos la acera, bueno, pues eso es para que circule la gente, el peatón, ¿no? La calzada, bueno, pues es para que circule las movilidades, pero eso explicarle a ver a un comerciante no va a entender en este caso, ¿no? Entonces hay bastante, ¿no? Que nos falta la educación. Si tienen alguna consulta, pregunta sobre estos variables, ¿no? De entorno o de macroentorno, tienen la palabra, jóvenes señoritas. Creo que está claro, ¿no? Muy bien. Al final, bueno, es técnica PESTEL, les decía, ¿no? Hay otras técnicas también, no simplemente van a encontrar, pero eso es lo básico, ¿no? Porque también hay, por ejemplo, ¿no? Diamante de Porter, ¿no? Y eso es otra forma de analizar también, ¿no? Entonces, causa-efecto, por ejemplo, es otra forma de analizar, ¿no? Entonces, con todas esas explicaciones, nosotros podemos ya, ¿no? Conceptualizar lo que es el sistema de información. Entonces, es un conjunto formal de procesos, ¿no? Que operando sobre una colección de datos primero y después esto hay que estructurar, no hay que estructurarlo, hay que procesarlo. Aquí dice por eso, recopilas la información, elaboras la información y distribuyes la información. Información necesaria para la operación de dicha empresa, ¿no? Y para las actividades de dirección y control correspondientes, ¿no? Apoyados al menos en parte, ¿no? Los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio, ¿no? De la empresa, de acuerdo con su estrategia, en este caso. Entonces es fundamental, importante que se maneje, que tenga, ¿no? ¿no? En una empresa esto de sistema. Ahora, ¿cómo entendemos del sistema? Hay dos formas de entender, ¿no? Ese término sistema. Cuando manejamos de manera general el concepto de sistema, bueno, decimos, son elementos, ¿no? De partes, ¿no? Que están interrelacionados, interdependientes y interactúan, ¿no? Para alcanzar un objetivo. Entonces, pero cuando ya queremos relacionar con la tecnología, con la parte técnica, entonces los de informática o los de ingenieros de sistemas entienden pues como software, como paquete, ¿no? Entonces, también es válido, ¿no? Este sistema de información. Entonces, hoy en día se debe aprovechar, ¿no? Toda esa tecnología que se tiene, ¿no? Y bueno, pues ahora ya es todo a través de Internet, ¿no? El almacenamiento ya no es pues tanto físico, ¿no? Sino que todo está en la computadora, ¿no? Entonces, las tiendas, ¿no? Los negocios tienen que utilizar ¿no? Los paquetes, las aplicaciones, las herramientas, los medios tecnológicos, sí. Por ejemplo, en la carrera tenemos Cardex, ¿no? Y ahí está toda la información de los estudiantes, de los docentes, ¿no? Las notas, bueno, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar resguardado, ¿no? Tiene que estar controlado, ¿no? Entonces, las empresas también tienen que tener ese tipo de información.
por más pequeño que sea su negocio, ya tiene que estar sistematizado. Entonces, obligatorio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no va a poder competir, porque otra empresa va a tener todo sistematizado su información, pero hay otra tienda, todo va a ser manual, ni algunos ni manual, sino que va a ser mental, intuitivamente, ¿no? Que está todo en la cabeza del dueño. Entonces, pues bien complicado en este caso, ¿no? Para proyectar ese negocio, cómo puede competir, ¿no? ¿Cómo va a ser más competitivo en el mercado? ¿No? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, uno de los estudiantes, por ejemplo, decía, no sé si es de este curso, el que ha llevado de la ciudad del Alto el pan, ¿no ve? El pan batalla, bueno, pues allá, bueno, pues la mayoría de la población cruceña, ¿no? Seguramente por descendencia, ¿no? Aquí de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues alguna vez quiere comprar pan, batalla, ¿no? Y se recuerda, ¿no? De esos tiempos seguramente, pues, y terminó, dice, ¿no? Y cada día llegaba, ¿no? Pero al final ellos preguntaban, dice, bueno, pues usted se ha anotado, o sea, tiene ahora estadística, ¿no? ¿Cuánta gente, o sea, quiere? Entonces, lo más recomendable es, pues, de que abra nomás un horno en Santa Cruz y que elabores el pan batalla. Entonces, son oportunidades que se presentan, pero si no tienes información sistematizada, ¿no? Si no manejas estadística, entonces, bueno, es bien difícil, ¿no? En el negocio, ¿no? Tomar las decisiones, ¿no? Entonces, tiene que tener, ¿no? O sea, ese sistema, ese software, ¿no? Ese paquete en este caso, ¿no? Será en Excel, será algo, ¿no? Específico, ¿no? Elaborado, porque hay también, ¿no? Paquetes en este caso, ¿no? O softwares, en este caso, gestión logística, por ejemplo, ¿no? Logística interna, logística externa, ¿no? Logística integral, o sea, ya hay paquetes en este caso, ¿no? Para tener toda la información de inventarios, de control de inventarios, ¿no? Entonces, se tiene que utilizar, ¿no? También se debe entender de esa manera este sistema de información, no simplemente manual, ¿no? De que tienes que anotarte en los formularios, ¿no? En los libros, no necesariamente, hoy en día ya se maneja, todo es en software, ¿no? Entonces esa información se tiene que tener. Gestión de información. ¿Qué entendemos por gestión ahora, no? Gestión es pues para nosotros, ¿no? Aplicación de la ciencia administrativa, o sea, el término gestión. Mucha gente quizás puede decir, pues no, es tramitar, ¿no? Es cuando dices es gestionar, entonces no, pues es llevar la acción o realizar alguna actividad. Al final, claro, viene no, el origen mismo, ¿no? De gestión se refiere a la acción, ¿no? ¿No? Y por eso decimos, es la aplicación de la ciencia administrativa. ¿Y qué es administración? Si nosotros acudimos, ¿no? A las teorías, ¿no? Desde su origen, entonces siempre los autores nos han indicado de que es un proceso de planificar, organizar, dirigir, dicen, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, siempre utilizo ejecutar, es mejor, ¿no? Ejecutar y controlar, porque una vez a mí me han preguntado, ¿no? ¿Usted qué sabe hacer como profesional administrador de empresas? Entonces yo le he respondido, ¿no? Yo planifico, organizo, ¿no? Dirijo y controlo, ¿no? Y me decía, bueno, otro administrador me pregunta eso, ¿no? Entonces, la respuesta es, pues, o sea, estás, ¿no? Formado para dirigir, para conducir cualquier tipo de empresa. Entonces, ¿cómo vas a dirigir esa empresa? ¿Cómo vas a conducir esa asociación, esa cooperativa, ese sindicato, ¿no? Esa comunidad, ese municipio, ese ministerio? Ahí viene la respuesta, ¿no? Planificas, organizas, ejecutas y controlas. Así vas a conducir. Entonces, cuando decimos gestión, entonces es lo mismo, ¿no?
O sea, planificas, organizas, ejecutas y controlas. Ahora, ¿de qué? O sea, la información que se maneja en una empresa, ¿no? En un periodo de tiempo. Ahora, ¿cuál es el periodo de tiempo cuando hablamos de gestión? Es un año en este caso. O sea, durante el año, ¿cómo vas a planificar, organizar, ejecutar y controlar la información interna y la información externa de la empresa? Entonces, eso es gestión de información, ¿no? En un taller, ¿no? En una tienda de abarrotes, ¿no? ¿Ya? En un centro de enseñanza, ¿no? En una asociación. ¿Cómo va a ser esta gestión de información? Entonces, aquí nos dice la gestión del recurso e información se precisa en el siglo XXI, pero desde la década de los años 80 del siglo XX va imponiéndose como una actividad importante de la ciencia de la información, ¿ya? Se trata de una revolución basada en la información, porque los avances tecnológicos actuales permiten procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en cualquier de sus formas. Puede ser en voz, puede ser en texto, puede ser en imágenes, ¿no? Sin importar la distancia, el tiempo y su volumen. Porque hoy en día es pues al instante, ¿no? En tiempo real, ¿no? Las cosas, ¿no? ¿no? Si es que sucede algo, bueno, pues uno puede grabar y bueno, pues mandar, ¿no? A la red, bueno, pues ya uno sabe, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? La fuente, ¿no? Y si no tiene fuente, bueno, pues uno puede desconfiar en este caso, porque como hay tanta información en Internet, ¿no? Entonces también uno ya no sabe, ¿no? O sea, si cuál es verdad, ¿no? Entonces, siempre hay que basarse en las fuentes oficiales, en este caso, ¿no? Ya en las instituciones que en este caso, ¿no? Que oficialmente, ¿no? Ya difunden, ¿no? Esa información. Entonces, esa es la gestión de información. ¿Alguna consulta, pregunta? Ninguno. La información como activo. Bueno, eso es verdad, porque no simplemente, ¿no? Cuando nosotros manejamos en contabilidad, ¿no? Activos, ya, activos fijos, ¿no ve? Activos corrientes, no corrientes, ¿no? Y así se maneja, ¿no? Entonces, y ahí está todo lo que son los activos que se puede depreciar, ¿no ve? Muebles, enseres, herramientas, máquinas, equipos, vehículos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo al código de comercio que ya está establecido, ¿no? Su vida útil y el porcentaje en este caso, ¿no? Que pierde valor cada año, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno compra vehículo para su empresa, entonces, ¿cuál es su vida útil del vehículo? Simplemente 5 años, ¿no? O sea, en 5 años tienes que depreciarlo. No es pues como algunos piensan, ¿no? Que tiene que durar 20, 30, no, no es así, ¿no? Eso ya está determinado en este caso, ¿ya? Entonces, ya está definido, ¿no? Pero la información tiene valor económico, valor monetario. Por eso, ¿no? En las organizaciones la información es activo, tiene valor económico financiero, porque se genera y se refina la información especializada para la toma de decisiones y esta información tiene costo. Además, las personas que trabajan en las empresas hacen preguntas, ¿no? Presentan respuestas y toman decisiones, lo cual significa que ellos reúnen, analizan, procesan, guardan y reutilizan información. Y ese es el proceso, ¿no? Para construir conocimientos, ¿no? O conocimiento compartido. Entonces, como pueden ver, la información es fundamental. Por ejemplo, el término nomás, por ejemplo, a ver, el término Toyota, ya uno ya tiene, ¿no? O sea, en su mente a qué se refiere, ¿no? Y otro podemos decir Coca-Cola. Ah, pero ese nombrecito, esa es una información, o sea, ¿tendrá valor? ¿Tiene en este caso, no, costo?
tiene, y a veces es mucho más, ¿no? Que el costo de la infraestructura, edificaciones, máquinas, equipos, ¿no? Porque tiene ya posicionado en el mercado ese nombre. O sea, nosotros mayormente llamamos en términos de negocio la marca, ¿verdad? La marca. Y esa marca es pues nombre de la empresa, ¿no? Y por eso cuando uno tiene que colocar el nombre de la empresa, y les he dicho eso, ¿no ve? Sugieran, a ver, un nombre corto, fácil de recordar y que se quede en la mente del consumidor, del usuario. No nombres largos, y ustedes pueden analizar eso, ¿no? En las empresas, ¿no? Y el logo igual, tiene que pegar, tiene que estar en la mente del consumidor. Entonces, por eso les decía y les sugería, pueden proponer a las empresas, a las microempresas, ¿no? Muy bien, continuaremos. Entonces, en resumen, es importante, ¿no? Eh, considerar la información que se debe tener en una empresa, ¿no? Además, en el sector público, jóvenes señoritas, hay que conservar, ¿no? Hay que tener archivado, ¿no? Los documentos que se generan, ¿no? En toda esa actividad empresarial, ¿no? Actividad institucional. ¿Y por cuánto tiempo tiene que estar ahí, ¿no? Conservado, ¿no? Los documentos. ¿Alguien sabe? Luis, ¿puedes repetir? ¿Por cuánto tiempo tienes que conservar, ¿no?
tienes que tener archivado los documentos que vas a manejar en tu empresa. En el sector público ya está definido el tiempo. ¿Por cuánto tiempo sería? A ver. Le dice, yo creo que cada año se debe actualizar, entonces cada año se debe tener y a la siguiente cambiarlo. No, no. O sea, ya ese año ya se han realizado las actividades. Vamos a suponer en la carrera, ¿no? El director de la carrera va a dejar su informe, memoria, ¿no? De todo lo que se ha hecho en su gestión. Vamos a hablar de 2022. Ese empaste, ¿no? Que va ya a estar documento oficial de la carrera. ¿Por cuántos años ahora tenemos que resguardar? Porque ahorita estamos hablando del sector público. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la cosa. Tienes que tener bien archivado, resguardado. No tiene que perderse, a eso me refiero. Ahora ya no será pues empastar, ¿no ve? De manera física, ¿no ve? O sea, va a estar almacenado en la nube, ¿no ve? Hay, ¿no? En este caso, medios, ¿no? Que bueno, obligadamente algún día vamos a llegar a eso, ¿no? Las instituciones, las empresas, comprar en este caso, ¿no? Un lugar donde puedes almacenar. Y eso es en la nube, ¿no? Y ustedes creo que también ya manejan eso. Y por eso cuando uno pierde celular, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no hay necesidad tanto preocupación, ¿no? Como antes, ¿no? Perdí mi celular y ahora no tengo nada, ¿no? De información. Tenía todos los números ahí, los contactos con mis amigos, con una familia, y ahora como he perdido, no tengo nada, ni los documentos, ni las fotos, bueno, que tenía en mi celular. Ese ocurría, ¿no? Ahora no, sino que almacenas en la nube, ¿no? Por Drive y ya está. Pierdes, igual nomás puedes recuperarlo, ¿no? Las computadoras igual algún día va a venir en forma blanca. O sea, ¿qué significa eso? O sea, sin nada. Y seguramente va a disminuir los costos, ¿no? De la computadora. Pero ¿cómo vas a ahora adquirir, obtener Word, Excel, PowerPoint y otros programas? O sea, va a estar en la nube, eso tienes que comprar. Así ya están, ¿no? Proyectando en otros países, ¿no? Entonces, repito la pregunta, ¿no? Si, a ver, ¿por cuánto tiempo tienes que tener archivados los documentos? 4, listo. 10 años es. En el sector privado, pues siempre es menos, a veces, ¿no? Hasta la flexibilidad es menos, ¿no? 5, ya, ¿no? De acuerdo a lo que es la depreciación, ¿no? ¿Por qué 10 años? Porque hay responsabilidades en el sector público, ¿ya? Entonces, responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad profesional. Entonces, está relacionado, ¿no? Ese tiempo con ese tipo de sanciones, ¿no? Y responsabilidades ¿no? Que puede surgir, ¿no? Después de que ha terminado, en este caso, ¿no? Su gestión. Y eso es, pues, por ejemplo, responsabilidad civil es 10 años en este caso. Uno tiene que estar ahí, ¿no? Pendiente en a ver que pase 10 años y recién ya, bueno, se libera de esa responsabilidad. Y de ustedes va a ser igual. Si algún momento has utilizado dinero de la universidad y no lo has realizado el descargo correspondiente o no lo has rendido las cuentas, bueno, sigues en este caso, ¿no? Pendiente. A eso me refiero. En el sector público es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el manejo de los recursos y estamos hablando al final de la información, ¿no? Ah, no es simplemente, ¿no? No estamos hablando de información de chesmirío, ¿no ve? O sea, él me ha dicho, ¿no ve? Él no me calle.
no de ese tipo de información. No estamos hablando de información oficial, información que se maneja en las instituciones, en las empresas, en este caso, ¿no? Entonces, así es en el sector público. Muy bien. Sistemas de información en los negocios ahora. Como gerente, usted trabajará para empresas que utilicen sistemas de información. ¿Y qué quiere decir sistemas de información? Hemos dicho, puede ser software, ¿no? De manera intensiva y realicen grandes inversiones en tecnologías de la información. Y obviamente, ¿no? O sea, es importante ya conocer, estamos obligados en este caso de actualizarnos, ¿no? Y cada año, ¿no? En lo que es los TICs, pues, ¿no? Tecnologías de información y comunicación, en este caso, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Para junio de 2010, ¿no? Más de 99 millones de negocios en todo el mundo tenían registrados sitios.com en Internet. Y ahora, tantos millones debe estar, ¿no? Lo que hace de los sistemas de información gerencial, ¿no? El tema más emocionante en los negocios es el cambio continuo en la tecnología, ¿no? Su uso administrativo y el impacto en el éxito de los negocios. Va a depender, ¿no? Sobre lo que es la tecnología, ¿no? Ahora, ¿cómo decir generación millennium? Así es, ¿no ve? Ya no se habla de generación X, generación Y, generación Z, así era, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características, no? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las generaciones, ¿no? En este caso, sobre todo, generación millennium, que dice, ¿no? Es cristal, como un cristal, así que es, ¿no? Se toca, se puede romper, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con esa generación, ¿no? Pero dile a ver a una generación X, ni te va a hacer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha vivido otra, su vida ha sido de otra manera, ¿no? De otra forma, en este caso. ¿Ustedes en qué generación están? Cada uno también tiene que preguntarse, ¿no? Entonces, ¿cómo van a proyectar, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a esa generación? ¿Con qué medios, ¿no? ¿Cómo tiene que ser tu publicidad? ¿Cómo tiene que ser tu promoción, ¿no? ¿Cómo tiene que ser tu distribución, ¿no? De tu producto, de tu servicio. Entonces, es pues importante hablar de la información en lo que es la tecnología, ¿no? Las empresas exitosas son las que aprenden cómo usar las nuevas tecnologías, ¿no? Y es importante en este caso, ¿no? No hay otra. Y ustedes me decían, ¿no? Y preguntaban, ¿no? Creo que es a otro curso, a ver, cada qué tiempo ustedes renuevan sus celulares. Algunos me decían cada año, otros de cada 6 meses, licenciado. ¿Por qué? ¿No? Porque cada año llega con nuevas aplicaciones, ¿no? Y mucho más mejores, ¿no? Entonces, yo necesito eso, ¿no? Es correcto, ¿no? No podemos ya, pues, como antes, ¿no? Que el papá, que la mamá te controla, de que por qué estás, ¿no? Ahí jugando, ¿no? No, no. O sea, uno tiene que ser ya consciente en este caso, ¿no? A lo menos cuando uno es universitario, ¿no? Entonces, tiene que aplicar, tiene que utilizar, pues, esa tecnología. A eso me refiero. Entonces, sistemas de información en los negocios es importante, pero va a depender eso, ¿no? Con la tecnología, ¿no? De información. Aquí tenemos un resumen ya del avance científico y tecnológico en los negocios. Por ejemplo, esto es según José Padrón. Él es mexicano, ha hecho una investigación en 2019. ¿Ya? Y identifica en este caso, ¿no? 5, ¿no? Revoluciones, ¿ya? Hasta 2020 en este caso, ¿no? En la revolución 1.0, o sea, empieza en 1780, estamos hablando de la revolución industrial, ¿ya?
¿Cuánto tiempo ha durado? 120 años. Demoró en cambiar, en llegar, en este caso, ¿no? A todo el mundo. Esta revolución 1.0. Bastante tiempo, ¿no? 120 años, más de un siglo, ¿no? Ahora pasamos, dice, a la revolución 2.0. Y eso es a partir de 1900, ¿no? Y miren cómo el tiempo, ¿no? 70 años ha durado. Se habla de sociedad industrial. Ha disminuido, ¿no? Y después pasamos a la revolución 3.0, 1970. 30 años ha durado. Sociedad de la información, ¿no? Se conoce. Y después, ¿no? Algunos estamos quizás todavía en este 1.0, ¿no ve? Y aquí viene después Revolución 4.0, ¿no? Desde 2000. 20 años ha durado eso. Sociedad de conocimiento. Así se, ¿no? Cataloga. Y finalmente lo que es la Revolución 5.0, ¿no? 2020. Entonces, aquí se habla de transdisciplinar, multidisciplinar. ¿Qué significa? O sea, ya no es suficiente, ¿no? Para que solucione los problemas un solo profesional. Tiene que trabajar obligadamente de manera, ¿no? Integral, o sea, conformar equipos de trabajo. Y algunos no estamos acostumbrados, ¿no? Porque dile a un microempresario, a ver, ¿qué va a decir? ¿No? O sea, se va a molestar, ¿no? No quiere compartir nada, ¿no? No, hoy en día ya es trabajo en equipo. Eso ya es transdisciplinar. Ya rompe todos los esquemas en este caso. Entonces, ¿cómo ha avanzado, ¿no? El mundo, ¿no? Con estos cambios tecnológicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahorita nosotros recién estaríamos entrando a lo que es 4.0, ¿no? Todos los paquetes programas, pero otros países ya están en 5.0 en este caso. La banca digital, bueno, todo está digitalizado ahora ya, ¿no? Entonces, todos esos aspectos también es parte de la información, ¿no? Entonces, este tema es importante, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Y bueno, estábamos conversando ayer, asistió uno de nuestros compañeros al examen de grado. Ya había examen de grado y me decía, licenciado, todo eso que estamos avanzando aquí, ellos eso nomás también explican, pero es el examen de grado. Qué bien le dicen, entonces, no, pues yo no los consideraba así, ni tomaba mis apuntes, dicen. Ahora sí entiendo por qué usted a veces nos obliga. Sí, tiene toda la razón, me decía, ¿no? Creo que es de otro curso. Entonces, a veces cuando está, ¿no? En ese nivel, no lo toma pues en cuenta, ¿no? Pero cuando ya termina y a veces quiere titularse y opta a esta modalidad de examen de grado, bueno, pues como no ni hace apuntes, entonces, ¿de qué va a estudiar? ¿Qué va a exponer? Entonces, no tiene ni tema, nada, ¿no? Y eso no es correcto. Siempre hemos recomendado en esta asignatura, ¿no? Y como vamos a ser colegas, entonces facilitarles, pues, ¿no? Entonces aquí actualizas, profundizas un poco más y ya está. El bolo, si te tocó, sistema de información administrativa y vas a poder explicar en este caso. Ahora, ¿esto qué es infodemia? Este término infodemia, ¿no? Ya tenemos que también manejar en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es pues infodemia? El término infodemia, ¿no? Se emplea, ¿no? Para referirse a la sobreabundancia de información. O sea, exageradamente, ¿no? Abunda la información. Estamos inundados de información. Hay mar de información. Y tú estás en una partecita en este caso, en una isla, diríamos, ¿no? Ese océano de información, imagínense, ¿no? Así es, ya sea rigurosa o falsa en este caso.
¿no? Sobre un tema concreto, como por ejemplo en el caso de coronavirus. Tanta información que ha llegado, ¿no? Y tan rápido, desde 2020 en este caso, ¿no? Entonces, todo tipo de información existe, ¿no? Entonces, eso es infodemia. Entonces, cuidado que también que tengamos en las empresas, en las instituciones, ¿no? Y hay que utilizar esta información, hay que seleccionar, ¿no? Hay que, ¿no? Como decía alguien, ¿no? Hace rato, actualizar, ¿no? Casi periódicamente, ¿no? No podemos lo mismo en este caso, ¿no? Realizar el trabajo, ¿no? Entonces, generalmente los datos que se difunden en una infodemia tienden a ser falsos, lo que desvirtúa las fuentes confiables, en este caso, de información que buscan ofrecer insumos relevantes, ¿no? Acerca de un tema en específico, ¿no? Hay tanto y a veces uno piensa que es real, ¿no? Lo que está en Internet, ¿no? En las páginas web, en las redes sociales, pero no, pues uno se puede inventar y ya está. Entonces siempre es importante que tiene que ser de fuentes confiables, ¿no? Porque si no al final va a ser infodemia, ¿no? Entonces la desinformación, ¿no? Surge como el resultado de la rápida propagación de datos por los medios de comunicación. En vez de informarte, te desinforman, ¿no? Y esa desinformación a veces puede volverse real, verdadero, que te dicen, no, él es el culpable, pero nada que ver esa persona, pero basta que ya señalas y todo el mundo sabe eso, y al final te pueden decir de que él es el culpable, ¿no? Entonces, no podemos caer, tenemos que investigar también, ¿no? Entonces aquí dice medios de información de libre acceso más que todo, ¿no? Como las redes sociales, ¿no? Entonces aquí está Facebook, ¿no? También Instagram, ¿no? WhatsApp, ¿no? Y otros en este caso, ¿no? Hay bastantes. La inexistencia de filtros, ¿no? De veracidad en estas plataformas, ¿no? Propicia la desinformación del público general, inexperto, y algunos crean, ¿no? En eso. Entonces, como pueden ver, no es todo útil, ¿no? Lo que está en las redes sociales, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado. Y por eso les decía, a veces también hay hasta grupos organizados, ¿no? Para delinquir, ¿no? Para aprovechar, ¿no? De este público inexperto, ¿no? Y por eso hay a veces hasta secuestros, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Aspectos, ¿no? Que bueno, tanto te, ¿no? Y para ser famoso, ¿no? Uno a veces sube, ¿no? Cada minuto que hace, quién, con quién se comunica, quiénes son sus amigos, ¿no? Dónde va, ¿no? La fiesta, ¿no? Sociales, todo lo sube, ¿no? Entonces, en este caso, ese grupo, que bueno, pues, ¿no? Y bueno, pues puede ser secuestrado, ¿no? Y lo siguen, ¿no? O engañado en este caso. Es así, entonces hay que tener mucho cuidado, tampoco es, como es libre, claro, no te cobra, ¿no? Es uno alegremente sigue subiendo, ¿no? Y filmando, ¿no? Entonces, eso ya ha pasado, pues bastante gente ha sido engañado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también. Eso quería complementarles esta parte de infodemia, ¿no? El término, ¿no? Que tenemos que utilizar. Muchas gracias, jóvenes, señoritas. El tema termina ahí. ¿Alguna consulta, pregunta, jóvenes, señoritas? Ninguno. Ya, muy bien. Vamos a pasar lista y aprovechen el tiempo que tenemos todavía para avanzar, para afinar, ¿no? El trabajo de manual de procesos y procedimientos, ¿no? Porque a veces
como tienen diferentes actividades, no alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, próxima clase, a ver, yo les pregunto, ¿estaríamos dando examen de este tema? ¿Está bien o quieren más tiempo? Pues estoy hablando de próximo viernes. El próximo viernes justamente es 14 de octubre. Está bien, ¿verdad? Muy bien, entonces 14 de octubre estaríamos dando el examen. Lisa, buenos días. Buen día. ¿No podría ser el miércoles que viene de la siguiente semana? El miércoles, pero es simplemente poco tiempo, porque ¿O el tenemos, próximo viernes? porque hemos visto, ¿no ve? Que llegan además, no todos, ¿no ve? O sea, el miércoles que hemos pasado, he empezado creo con 10 estudiantes, ¿no? Y después va llegando poco a poco, poco a poco. Entonces yo no les recomiendo el día miércoles, nada de examen, o sea, se van a perjudicar. Sería más bien como tenemos más tiempo el viernes, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar flexibilidad, ¿no? Y hasta que lleguen y empezamos en este caso para no tener problemas. Viernes. Subsiguiente Entonces, viernes. sería viernes 21, le hice 21. 21, le hice. 21. Lisa, Sí, el por 21 favor. por Ya, entonces anótense, yo también me estoy marcando aquí, el 21 es el examen, ¿ya? El 21 de, ¿dónde está? Aquí está, el 21 de octubre, ¿no? Examen en este caso, ¿ya? Muy bien, entonces, seguimos avanzando próxima semana. Hay otro tema más. Hay dos temas más falta todavía para terminar, ¿no? Pero sería bueno que demos examen un poquito para ayudarles también, ¿no? Es simplemente de este tema, ¿no? Y para que no se acumule, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar la lista y con eso estaríamos terminando, jóvenes señoritas. ¿Dónde está la lista? A ver, aquí está. Ya hoy día es 7 de octubre, ¿no? Entonces tiene que decir simplemente presente, ¿no? Apasa María. Presente, licenciado. Gracias. Apasa Daniel. No está.